Profesor, vamos a conversar acerca de las fuentes en el ámbito histórico y de qué manera el historiador y el periodista pues se relacionan, cruzan este tipo de fuentes, cuáles son los tipos de fuentes a los cuales o a los documentos que pueden acudir ambos profesionales. Uno de los aportes fundamentales que hizo el positivismo al estudio de la historia fue considerar que el documento era esencial para el desarrollo de la enseñanza y de la investigación histórica. Esto significó una ruptura con el viejo modelo proveniente de los siglos anteriores, del XIX, en el que la teoría del romanticismo planteaba una especie de historia de carácter narrativa, por lo general ficcionada, aunque tuviera o no una validez en fuentes documentales que le permitieran exponer hechos y realidades de manera subjetiva, si se quiere, a los intereses del propio historiador. La ciencia positivista, teniendo una influencia de la sociología, condujo pues a sentar las bases de que el documento representaba el punto de partida de la actividad investigativa en la medida en que era necesario comprobar lo que el documento contenía y contrastarlo con la realidad que se estaba estudiando. Fuera esta un hecho histórico, fuera una realidad espacial o simplemente el estudio y análisis de un personaje que tuviera relevancia o trascendencia histórica. Se llegaron así a conformar dos fuentes precisas para la investigación a medida que se fueron afinando los instrumentos metodológicos de la heurística en cuanto a la búsqueda de la fuente y la hermenéutica en cuanto a la interpretación. Esas dos formas se conocieron originalmente como las fuentes primarias, es decir, los documentos, y la fuente secundaria, lo escrito o la historiografía del sujeto o del objeto que se estaba investigando. Andando el tiempo, esta consideración de la fuente fue incluyendo otras formas de presentación de la información. Bien pudiera ser a través del texto manuscrito, conocido por lo general como documento, del estudio realizado en forma de libros, en forma de artículos, pero también la prensa llegó a convertirse en un medio importante del conocimiento de una realidad contemporánea inmediata que va a ser utilizada por los historiadores con posterioridad. De manera que estamos en presencia de una evolución en el tiempo del uso de las fuentes y de la manera de interpretarlas en el contexto de los intereses de cada uno de los historiadores. En el caso concreto de la prensa como fuente para la historia, se llegó a determinar que los periódicos contenían una información que tenía muchas vertientes. La noticia se llegó a convertir en la primera vía mediante la cual se informaba sobre lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido en un momento determinado. De igual manera, los artículos de opinión entraron a formar parte ya no solo de una historiografía en cuanto tenía un autor y un tema específico de tratamiento, sino también como un documento o testimonio que dejaba el autor para la posteridad y que luego sería utilizado bien como fuente documental o bien como fuente historiográfica. Pero también el periódico llegó a contener otro tipo de información más general, como los avisos publicitarios, como los avisos institucionales, la caricatura, las imágenes fotográficas
que de alguna manera terminaron siendo fuente importante para el conocimiento de una época determinada, pero al mismo tiempo para reconstruir de manera interpretativa lo que había sucedido en un momento específico. Esto es la característica general que tiene la prensa del siglo XIX en Venezuela y a lo largo del siglo XX. Pero también van ocurriendo cambios que van a tener que ver con dos aspectos fundamentales. Uno, desde el punto de vista de la perspectiva política, de la orientación política que los editores o los propietarios de los periódicos van a tener para la divulgación de la información que contenían estos medios de comunicación escrita. Y el otro cambio que se opera es la tecnología que va evolucionando, que va desde el uso de la imprenta propiamente dicha hasta los más modernos y recientes instrumentos tecnológicos que permiten de una manera más rápida e inmediata conocer la información, a diferencia de lo que correspondía en la espera del día siguiente o la semana y hasta el mes en que apareciera el periódico de acuerdo a la periodicidad que estos tenían. Entonces esos dos elementos, uno de carácter vinculado a un pensamiento político, ideológico, económico, de acuerdo a la naturaleza del propio periódico, va a generar que el historiador del futuro, cuando vaya a trabajar el periódico como fuente para el conocimiento de una historia en un tiempo y un espacio específico, deberá contrastar la información contenida en ese y muchos otros periódicos, así como con documentos que permitan establecer una correlación y la búsqueda de una verdad histórica. Y por el otro lado, en cuanto a los cambios tecnológicos, también en la búsqueda de una veracidad de la información que se transmite, bien por los propios medios de comunicación, tanto los televisivos como los impresos o los medios de informática más recientes, el tweet, el Facebook, los correos electrónicos, que de alguna manera en un momento determinado tendrán que ser clasificados y considerados en su naturaleza, en el valor positivo o negativo que pueda tener para esa reconstrucción histórica. Estas herramientas que usted ha hecho referencia ha dado al término, ha generado el término infociudadano. ¿Usted consideraría como historiador que el infociudadano puede estar capacitado al momento de informar un hecho o una noticia o en este campo de la historia un hecho histórico? El infociudadano estaría en condiciones de transmitir una información, pero el problema no es el origen de la información, en este caso del infociudadano. El problema lo va a confrontar el historiador, que debe, repito, al igual que como se hizo con la fuente escrita, contrastar con las distintas formas de información que se transmitieron en un momento determinado, con la realidad y con las otras fuentes que van a servir de comprobación de lo que se ha dicho. Con infociudadano abarcaríamos, si se quiere, tres espacios: el del historiador, el del periodista y el infociudadano en sí mismo. Dentro de los tres, ¿usted consideraría que el infociudadano puede informar uno al otro y estos profesionales acreditados verificar las fuentes? Por supuesto, tienen entonces un origen en el infociudadano, el periodista que lo transmite y finalmente el historiador que va a analizar. En este sentido, tendría validez nuevamente el uso de la heurística y la hermenéutica, porque las dos primeras etapas podrían ser consideradas en una etapa heurística, es decir, el origen de la fuente, el conocimiento de una fuente que puede ser escrita como puede ser oral, ¿verdad? Pero pasa a ser la tarea del